El tema, hermanos, que vamos a predicar en esta noche se llama La lepra, un estado espiritual del alma. En el libro de Levíticos, capítulo 13, hermanos, encontramos un capítulo entero que habla acerca de las leyes, acerca de la lepra. El Señor, en el Antiguo Testamento, Él dejó, hermanos, leyes inclusive sanitarias. Las leyes sanitarias, hermano, las encontramos como, por ejemplo, en el capítulo 13, se habla, hermanos, sobre las personas que les daba lepra. Y en el capítulo 13, usted encuentra, hermano, las especificaciones, cómo se debía tratar o qué se debía hacer en caso de que una persona le fuera a dar lepra. Y encontramos, hermanos, en el versículo 45 y 46 un resumen del capítulo 13 que enfatiza de la siguiente manera. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia y estudiamos este tema relacionado con la lepra, encontramos, hermano, algo bien interesante. Primeramente, cuando estudiamos, hermano, en el contexto bíblico, ¿qué significaba lepra en el contexto bíblico? En el contexto bíblico, lepra tiene los siguientes significados. Primer significado que tiene lepra en el contexto bíblico: lepra en el primer contexto bíblico significa piel que se escama o se pela. Ese es el primer significado de lepra: piel que se escama o se pela. Es el primer significado de lepra. El segundo significado bíblico de lepra, este es más profundo todavía. Y miren lo que significa este significado. El significado hebreo de lepra significa golpear. Esa palabra tan poderosa, golpear. Y también significa herir postrando. Oiga, golpear, herir postrando, significa también derribado, y esto más interesante, significa golpe divino. Eso significa lepra, hermanos, en los contextos bíblicos: golpear, herir postrado, derribado, golpe divino. Esto es lo que significa lepra. Y si lo resumimos en una palabra más sencilla, lepra significa azote de Dios. Eso significa lepra, azote de Dios. Eso significa lepra. Cuando usted estudie la Biblia y encuentre la palabra lepra, acuérdese que lepra significa escamoso, piel que está escamosa. Lepra significa, hermano, piel que se está pelando. Y lepra significa, hermano, golpe divino. Significa lepra, azote de Dios. Vamos a mirar la lepra, hermanos, qué mensaje nos deja Dios a través de este tema llamado la lepra, un estado espiritual del alma. Primer punto: ¿quién enviaba la lepra según el contexto bíblico? ¿Quién enviaba la lepra? Nosotros nos tenemos que formular esta pregunta: ¿quién enviaba la lepra según el contexto bíblico? ¿Quién enviaba la lepra? Acuérdense de lo que les voy a decir. Nada, hermano, de lo que existe, nada de lo que existe viene de la nada. Todo tiene un proceder. Todo tiene un proceder, sea bueno o sea malo, pero todo tiene un proceder. Lo único que no tiene, hermano, un proceder es Dios. Pero todo lo que existe tiene un proceder. Y la lepra, hermano, no era una enfermedad que venía de la nada.
La lepra no era una enfermedad que simplemente aparecía de un día para otro, no. La lepra era, hermanos, algo que Dios lo enviaba como un azote. La lepra no era, hermanos, una enfermedad que aparecía en una persona solo porque sí, no. La lepra era un azote que lo enviaba el mismo Dios Todopoderoso. La lepra era una enfermedad, hermano, que era espiritual, ¿está grabando? Y esa lepra, hermano, se manifestaba, vamos a mirar dentro de un rato que tenía una forma de manifestarse, pero la lepra era el mismo Dios el que la enviaba. Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita, algunos dicen para que entiendan, posiblemente la mujer de Moisés era negrita, era morena. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres, dice, al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió una columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, ahora oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, Jehová le aparecerá en visión en sueños o hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miren, el Señor fue el que castigó con lepra a Miriam, la hermana de Moisés. Miriam y Aarón, la Biblia dice que ellos empezaron a murmurar contra Moisés, y esto le desagradó al Señor. Y miren que Dios luego los llamó que se presentaran frente al tabernáculo, y cuando se presentaron frente al tabernáculo, Dios habló con ellos, y luego de hablar Dios con ellos, dice que la hermana de Moisés quedó leprosa toda completamente. Entonces, el que envía la lepra es el mismo Dios el que envía la lepra. Es el mismo Dios que envía la lepra. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, ¿cuál es el propósito de la lepra? Dios es el que envía la lepra, pero lo segundo es, ¿cuál era el propósito por el cual Dios a una persona la volvía leprosa? Hay un propósito, hermanos, porque Dios tiene propósitos con todo. El propósito, hermano, por el cual Dios enviaba la lepra es el siguiente. Vamos a mirar que Dios, cuando enviaba la lepra, lo hacía con tres propósitos. Primer propósito era exhortación. Ese era el primer propósito, exhortación. Significa señal de un pecado, posiblemente de orgullo o de rebelión. Como decir, cuando Dios enviaba la lepra, servía para que el pueblo supiera que esa persona era posiblemente una persona rebelde o era una persona orgullosa o altiva. Como decir, cuando Dios le enviaba lepra a alguien, eso servía para que todos los que lo conocían o los que no lo habían conocido supieran que Dios le estaba dando un azote por el pecado que estaba practicando esa persona. Por eso la lepra, hermano, era un azote que Dios enviaba a la persona, y a través de este azote Dios mostraba lo que realmente era esa persona. La persona podía aparentar una cosa,
pero cuando Dios le envió la lepra era una señal de maldición. Y al tener lepra una persona, la persona quedaba marcada, y era por el mismo Dios. Como decir, Dios mismo lo exhibía. Esta es la fruta podrida que hay entre ustedes. Esta es la oveja negra que hay entre ustedes. La lepra era una, hermano, enfermedad que la enviaba Dios, y al enviarla a Dios, Dios estaba mostrando quiénes eran los que estaban contaminando a el pueblo de Dios. La lepra también servía, hermano, para aislar a la persona de entre el pueblo del Señor. Tenía ese segundo propósito, aislar a la persona. ¿Por qué servía para aislar a la persona? Porque una persona, hermano, cuando está practicando algo malo, por lo general busca a alguien para que también participe de lo malo que hace. Es decir, hay personas que hacen lo malo, pero lo hacen solamente para ellos. Pero hay otros que hacen lo malo, pero les gusta que los demás los acompañen para hacer lo malo, para que usted me entienda. Hay una diferencia entre hacer lo malo uno mismo, y hay una diferencia entre yo hacer lo malo y buscar a alguien que me acompañe a hacer lo malo. Le voy a poner un ejemplo. Mire, el diablo fue el primer leproso de todos en la Biblia. Si usted quiere saber quién fue el primer leproso en la Biblia, el primer leproso de todos fue el diablo. Él hizo lo que se llama proselitismo. Ustedes, hermanos, dirán, ¿qué es proselitismo? Proselitismo, hermano, es hacer política. ¿Qué quiere decir política? Tratar de convencer a alguien para que lo apoye en lo que uno piensa. Eso es proselitismo. Cuando usted hace proselitismo, por ejemplo, cuando usted va a evangelizar, está haciendo proselitismo para Dios. ¿Qué es proselitismo para Dios? Está buscando que alguien crea en el evangelio y se convierta a Dios. Y el diablo fue el primer leproso, hermano, porque él hizo proselitismo, y cuando hizo proselitismo, él empezó a calumniar a Dios. La Biblia dice en Ezequiel 28:16, mire lo que dice la Biblia, usa una palabra que es bien interesante. Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí habla en una tipología. Se está hablando del rey de Tiro, pero se utiliza el rey de Tiro para hablar al mismo tiempo de un querubín que estuvo en el cielo. Y ese querubín, hermano, la Biblia dice que él tenía contrataciones. La palabra contrataciones es una palabra, hermano, que si la estudiamos a fondo, ¿sabe qué significa? Significa, en este contexto que estamos leyendo, calumnia. Como decir, el diablo, él calumnió a Dios, difamó a Dios. Y cuando calumnió y difamó a Dios, logró convencerse a muchísimos ángeles que fueron igual que él, rebeldes. Entonces, miren, el primer leproso que hay en toda la Biblia es el diablo, el primer leproso. Y él hizo lo que se llama, hermano, contrataciones, murmuró contra Dios, habló contra Dios mal, y esto sembró cizaña en los demás ángeles. Y mire, hermano, que cuando Dios enviaba la lepra, por eso lo hacía, para mostrar lo bueno y para mostrar lo malo entre su pueblo. Cuando Dios enviaba la lepra, servía, hermano, para que a esa persona la excluyeran y la sacaran. Porque como les dije hace un rato, hay personas, como el ejemplo que les puse aquí del diablo. El diablo no fue quien pecó solo. Él no fue que hizo, bueno, pues me voy a rebelar contra Dios y yo voy a irme en contra de él. El diablo no hizo eso. El diablo se rebeló contra Dios, pero ¿qué hizo aparte de rebelarse contra Dios?
se llevó consigo más ángeles. Entonces, por eso era, cuando Dios enviaba la lepra, hacía que a esa persona la sacaran, la quitaran, porque esa persona iba a contaminar con su maldad a otras personas, y al contaminar a los más débiles, no solamente se iba a perder él, sino que iba a hacer que se perdieran el resto de las demás personas. Por eso es que, hermano, la lepra servía para mostrar lo podrido que había, lo malo que había dentro del pueblo de Dios. Otra pregunta importante: ¿quiénes podían determinar si alguien era leproso o no era leproso? Mire, los únicos que tenían, hermano, el derecho de determinar si alguien era leproso o no era leproso eran los sacerdotes, hermano, los sacerdotes. El Señor dice en Levíticos 13 que ellos eran los encargados, hermano, de esta función. Mire, los sacerdotes, les explico esto, en el tiempo de antes, los sacerdotes, ellos eran los inspectores de sanidad entre el pueblo de Israel. Los sacerdotes cumplían una función, eran intermediarios entre Dios y los hombres, como decir, un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Y los sacerdotes eran los que guardaban la santidad del templo, la santidad del tabernáculo, y la santidad del pueblo. Los sacerdotes eran los que bregaban por la santidad de las tribus. Y los sacerdotes, hermanos, ellos eran los que examinaban a una persona que posiblemente tenía lepra. Y miren que Levíticos 13, versículo 2 dice: cuando el hombre tuviere en la piel su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere, dice, en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído el sacerdote a uno de sus hijos, los sacerdotes. Mire, la Biblia dice que los sacerdotes solamente, solo los sacerdotes, ellos podían determinar si usted era un leproso o no era un leproso. Como decir, usted podía tener llagas que se le aparecían en el cuerpo, pero no podía llamarle nadie leproso a menos que el mismo sacerdote le dijera si es lepra lo que usted tiene. Entonces, mire, hermano, ¿qué aprendemos en esto, hermano? Mire, eso es bien importante, mire, hermano. Dentro de una iglesia, Dios deja autoridades espirituales y les da un discernimiento que no lo tienen los demás. Es decir, los demás podían ver a alguien y decir, ese es un leproso. No, el único que podía decir, ese es un leproso, era el sacerdote. Mire, hermano, en el tiempo actual nos habla, usted puede tener conocimiento de la Biblia, puede tener entendimiento de la Biblia, pero el discernimiento que Dios le da a un pastor no lo tiene ninguna oveja. La oveja puede saber de Biblia, la oveja puede predicar bonito, pero nadie tiene el discernimiento espiritual que tiene el pastor, porque Dios al pastor le da un discernimiento que no lo tiene nadie, como el sacerdote en el tiempo de antes. Él era el que decía, este es un leproso, este no es un leproso. Entonces, mira, hermano, nosotros podemos mirar que el que sabía quién era leproso y quién era leproso eran los hijos de Aarón, la descendencia de él. Tenían ese hermano privilegio de determinar quién era leproso o no. Otra cosa importante, hermano, que les voy a analizar aquí. ¿Qué cosas afectaban la lepra aparte de a una persona en su cuerpo? Miren, según la Biblia, la lepra no solamente atacaba a una persona en su cuerpo, hermano. La lepra era algo que atacaba la vestimenta también, y aparte de atacar la vestimenta, la lepra atacaba también la casa de la persona que moraba en ella. Hermano, vamos a mirar dentro de un rato que la lepra, hermano, se manifestaba de diferentes maneras, pero todo hablaba de una impureza espiritual. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. En el libro de Levíticos 14, el versículo 33,
Aquí dice así, Levíticos 14:33 dice la palabra del Señor así, vea. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo mi plaga, mire, ¿quién era que ponía la plaga? Vea. Si pusiere yo mi plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga se ha apoderado de mi casa. Según la Biblia, las casas también eran maldecidas con lepra, hermano. Le voy a poner ejemplo. Hay lugares que tienen lepra. En el tiempo de ahorita, la lepra ya no es física, la lepra es espiritual. Hay lugares donde hay lepra, hermanos, pero no lepra literal, lepra espiritual. Hermano, mire, ¿quién era el que mandaba la lepra según la Biblia? ¿Era el diablo o era el Señor? Dios mandaba la lepra. Mi pregunta, ¿las casas se volvían leprosas, sí o no? Se volvían leprosas las casas también. Y mire, hermano, mire, hay lugares donde usted va y esas casas todo el tiempo están las personas enfermas, todo el tiempo la gente está amargada, todo el tiempo es peleando, todo el tiempo miseria, todo el tiempo las cosas mantienen mal, desorden. Esa es una señal de que hay lepra en esa casa, para que usted aprenda. Si usted en su casa todo el tiempo las cosas son mal, pleitos, peleas, miseria, pobreza, escasez, ruina, todo lo malo usted lo ve, eso significa que hay lepra en su casa. Y esa lepra no la mandó el diablo, la mandó el mismo Dios. ¿Y sabe por qué mandó esa lepra? Porque dentro de esa casa se están permitiendo cosas que Dios no las ve con agrado. Es decir, la lepra es una consecuencia del pecado que se practica, para que usted me entienda. Cuando una persona era leprosa, era porque Dios lo castigó con un azote, porque dentro de esa persona había mucha maldad, para que usted me entienda. Los leprosos no era esto, para que usted me entienda. Un leproso no era que un día, me apareció una mancha de la nada y me empecé a enfermar. No, el leproso no era que se contagiaba con un virus, para que me entiendan. El leproso no era que se contagiaba como con una bacteria, no. Eso no era así, mis hermanos. La lepra era un castigo de Dios. Y oiga con atención, antes de que le diera lepra a una persona, lo primero que se ponía leproso era la casa. Por decir, no era que una persona de un día para otro se volvía leprosa, no. Antes de Dios castigar a alguien con la lepra, Dios le daba una señal. Y la primera señal era que la casa se le volvía leprosa. Como decir, Dios nunca mandaba el azote sin antes dar una oportunidad a la persona de cambiar su vida. Antes de Dios enviar la lepra, Él le castigaba la casa. Como decir, la casa se le llenaba de lepra y el sacerdote tenía que ir a supervisarla. Y mira, hermano, si la persona, si el hombre o la mujer o la familia persistían, hermano, en hacer lo malo, persistían y endurecían más el corazón, ¿sabe qué pasaba? Pasaba algo más personal. Después de que la lepra llegaba a la casa, si la gente persistía en el mal, la lepra luego ya atacaba, era la ropa de la persona. Levíticos 13:47, mira lo que dice, vean. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o dice, o en urdimbre, o en trama de lino, de lana, o en cuero, o en cualquier obra del cuero. Miren, la Biblia habla que la lepra también caía a la ropa. Dios
Cuando una persona estaba, hermano, practicando la maldad y contaminando al pueblo, Dios, ¿qué hacía? En algunos casos, no en todos, le enviaba primero la lepra a la casa para incomodar a la persona. Y luego de pasar los días, la persona, si seguía en el mal, ya luego la ropa que se ponía la persona se le volvía leprosa la ropa. Y cuando la persona seguía practicando el mal, a lo último Dios ya le tocaba a la carne a la persona. Mire Dios, hermano, cómo es de misericordioso y de piadoso. Dios, Él no le gusta, hermano, castigar a sus hijos, hermano. Él cuando lo hace, hermano, es porque ya la persona endureció demasiado su corazón. Como decir, Dios no es que le guste, hermano, mandar un azote, no. Dios, hermano, Él no le gusta aplicar, hermano, un azote porque Él sabe que le va a causar dolor a la persona. Dios hasta lo último, Él trata con esa familia, con esa persona, hasta lo último trata de una forma o de otra, porque Él dice, si yo le toco más a fondo, esta persona va a sufrir mucho. Pero mire Dios, Él da oportunidades. Él da tiempo para que la persona haga un cambio en su vida. Y mire, hermano, si ya la persona persistía en el mal, ahí sí ya donde estábamos leyendo, hermano, usted leyó conmigo donde dice Levíticos 13:15, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y cabeza cubierta. ¿Cómo se manifestaba la lepra, hermano? La lepra se manifestaba así, las características de la lepra. Primera característica, manchas con tonos verdes intensos, hermano. Usted ha mirado, hermano, algunas casas que tienen humedad y se les hacen unas manchas verdes, algo parecido a la lepra en las casas o en la ropa. Dice que la lepra era así, manchas de tonos verdes cuando era en la casa, o cuando eran las ropas, eran manchas con tonos encendidos rojizos. Yo no sé si usted ha visto las caras que le salen como unas manchas rojas, pero no es pintura. También dice que cuando se manifestaba la lepra en la ropa o en las casas, había un hundimiento donde se manifestaba esa mancha. Era como que se deterioraba ese pedazo de pared y se hundía, para que usted me entienda. Otra característica de la lepra, mire, en las casas, se empezaba a propagar por toda la casa. Otra característica, brotaba en un lado y luego en otro. Y mire esto, por lo general, cuando la lepra tocaba una casa, llegaba a las piedras y a la mezcla. Antes construían casas de piedra y de barro, y la lepra por lo general atacaba donde estaban las piedras y donde estaba el barro. Y mira, hermano, la lepra era así. Un día la persona empezaba a ver que en la parte de la pared empezaba a salir una mancha verde y luego otra mancha verde y allá una mancha roja, y las manchas se hacían profundas. Era una mancha que había, hermano, profundizado. La primera capa era algo que ahondaba para adentro. Igualmente en la ropa le salía, hoy en día nosotros le llamamos ropa mojoseada. Yo sé que ustedes han visto que es una ropa mojoseada, que le salen pecas. La lepra en la ropa era algo así. De un día a otro, la ropa se le empezaba, hermano, a poner como mojoseada. Y la ropa se empezaba, hermano, por toda parte a llenar de pecas. Eso era una señal que Dios le daba a la persona: estás mal, estás andando por malos caminos, estás andando por caminos de muerte. Dios, hermano, la lepra la utilizaba como un último medio de misericordia para que la persona no se fuera a perder, hermano. A nosotros nos han enseñado que la lepra era, hermano, ya el fin. La lepra era un acto de misericordia, Dios tratando con alguien para que no se fuera a condenar. Como decir, Dios enviaba la lepra, pero ¿para qué enviaba yo la lepra? Para que esa persona que estaba recibiendo el castigo recapacitara y reflexionara. Mire, hermano, por eso a veces cuando suceden cosas malas,
A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que me pasa esto? ¿Por qué será que me pasa aquello? ¿Por qué será que me va mal aquí? ¿Por qué será que me va mal allá? Muchas veces, hermanos, Dios está tratando con nosotros de esa manera porque nosotros no queremos enderezarnos en algunas áreas de nuestra vida. A veces nosotros estamos, hermano, por dentro con un corazón tal vez endurecido y tal vez nosotros no lo demostramos. Pero mire, Dios tiene que tocar cosas que nos dan a nosotros felicidad: la casa, la ropa y la propia carne que le toque Dios a uno. Mire, hermano, por eso muchas veces hay gente, usted se da cuenta, ocurren accidentes de un momento a otro, y hay gente que en esos momentos pide oración. Claro, uno ora, pero a veces no se dan cuenta que es Dios que está tratando con esas personas, porque el corazón lo tienen tan duro que la única manera como Dios puede tratar es permitiendo que a veces pasen esas cosas. A veces Dios mira que el corazón es tan endurecido de la gente. Dios mira, lo único que se les puede tocar para que de pronto despierten es la salud, la economía, la familia. Eso de pronto los despierta, porque el corazón cuando se endurece, hermano, pierde la sensibilidad. Y mire, hermano, esto, mire, le voy a decir esto, mire, características en la persona leprosa. ¿Qué pasaba cuando alguien era leproso? Mire lo que le pasaba a la persona. Hablamos de la persona del físico. Perdía la sensibilidad del cuerpo. Los rabinos dicen que cuando a una persona le daba lepra, le voy a explicar, la lepra era en el cuerpo así, manchas blancas, o se le manchaba todo el cuerpo blanco, y esas manchas, hermano, donde llegaban, el pelo se caía. Por ejemplo, si usted tenía por aquí vello, se le caía el vello, y el leproso dice que se le tenía que dejar crecer el cabello, la barba, vestido negro, señal de duelo, y donde empezaban a salir las manchas se pelaba la persona, se le caía el cabello. Y la Biblia dice, hermano, que el que le daba esta enfermedad lo expulsaban, lo aislaban, pero si usted ha colocado atención, es una enfermedad espiritual, no tanto una enfermedad física. Pensamos muchas veces que la lepra es una enfermedad física. No, la lepra era una enfermedad espiritual, pero que se manifestaba en lo físico al final, pero era una enfermedad que estaba ¿dónde? En el alma. Y mire, hermano, el leproso, estudié yo, la lepra lo primero que atacaba eran las partes de los dedos, y los leprosos, las manos se les empezaban a volver tiesas y se les volvían así como cerradas. Y estudié, los que les daba lepra, se les empezaba, hermano, a caer gangrena y se les empezaban a caer los dedos. Era lo primero que se le caían los dedos. Y la lepra tenía una característica que me llamó mucho la atención. Es algo que, aunque se le estén cayendo los dedos o los pedazos de carne, la persona pierde la sensibilidad en el cuerpo. Quiere decir que si se le cae un pedazo del dedo, ya no siente dolor la persona. Tremendo, ¿sí no? Se le empezaba a caer la carne a la persona, y lo primero que atacaba la lepra eran los dedos, la nariz y las orejas. Era lo primero que atacaba la lepra. Y cuando se le empezaba a caer, la persona no sentía dolor, le daba fiebre a la persona. Le daba fiebre por la infección, pero dolor no sentía la persona. Qué enseñanza tan poderosa, hermano. Mire, cuando una persona endurece su corazón, aunque se esté perdiendo, ya no siente el temor de Dios. El leproso es lo mismo. El leproso ya se le estaba cayendo la mano, las orejas, ya no sentía nada. Usted ha conocido gente, hermano, que ya se les habla de la palabra y ya no sienten nada. Ha conocido hermanos descarriados, ha conocido gente apartada que se les habla la palabra y no sienten ya nada.
están leprosos, para que usted me entienda. Y la lepra que les ha caído les ha hecho perder la sensibilidad. Quiere decir que ya no sienten temor de Dios, ya no sienten remordimiento, ya no sienten vergüenza. Ya ellos se acostumbraron a vivir así. Por eso la lepra, hermano, le quitaba el dolor, una enfermedad que no la sentía, pero lo iba matando lentamente. La lepra, le enseño esto, hermano. La lepra, en algunas ocasiones Dios la sanaba y en otras ocasiones nunca se sanaba la persona. Cuando una persona era castigada con lepra, en la mayoría de las ocasiones se moría leproso, el que le daba a Dios ese castigo. Y en algunas pocas era sanado, el que estaba con lepra, era sanado. Y después de que se le empezaban a quitar las manchas, la Biblia dice que tenía que entrar en cuarentena y el sacerdote lo tenía que tener en cuarentena. Hermanos, si usted no sabe, la palabra cuarentena viene de la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia es el primer libro que habla de cuarentenas? La persona que le daba lepra lo ponían en cuarentena hasta ver si era lepra verdadera. Y si la persona se empezaba a sanar de la lepra, lo volvían a poner también en cuarentena. Y la cuarentena, hermanos, servía para ver si se le estaba quitando de verdad la lepra. Y miren que en una ocasión el Señor sanó a un leproso, y cuando el Señor sanó a este leproso, Él le dijo: preséntese donde el sacerdote, porque ellos eran los que decían: está limpio ya. En Mateo 8, versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús aquí habla que sanó un leproso, pero cuando el Señor lo sanó, le dijo: vaya y preséntese donde el sacerdote, porque ellos son los que yo les di el poder para determinar quién está libre de lepra. Y mire, hermano, la lepra, hermano, se curaba en pocos casos. Si la persona que Dios estaba dándole ese azote se apartaba de verdad de su maldad, Dios tal vez en su misericordia le quitaba la lepra. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales Dios daba la lepra? Número uno, la lepra daba, número uno, por la lengua calumnianta o la lengua chismosa. Es decir, el principal motivo por el cual Dios castigaba con la lepra era la lengua mala o la lengua calumniadora. Ejemplo, Números 12, la propia hermana de Moisés murmuró contra el propio hermano. Entonces, miren, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque aquí la mayoría de los hermanos son reservados. Pero yo he estado en lugares, hermano, donde hay gente que es chismosa, hermano, y forman pleitos. Llevan, hermano, chismes para un lado, chismes para otro, y ponen a los hermanos a pelear, siembran cizaña. Cuando hay en la iglesia alguien así, téngalo por seguro, es leprosa esa persona. Porque toda persona que es calumnianta o chismosa o sembradora de cizaña en la iglesia tiene lepra, hermano. No la ve, pero tiene lepra esa persona. El principal motivo por el que Dios castigaba con la lepra era por la lengua mala. Segundo motivo por el que Dios castigaba con la lepra: el orgullo y la soberbia. Segunda de Crónicas 26, hermano. En Segunda de Crónicas 26 se habla de un rey que en un principio fue temeroso del Señor, pero se fue apartando del Dios Altísimo y Dios lo castigó. En Segunda de Crónicas 26 se habla del rey Uzías, hermano. Este fue un rey, hermano, que empezó bien, pero lamentablemente, hermano, que terminó mal. ¿Y sabe qué le pasó a este rey? Mire, Segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, por eso cuando uno está bien no hay que creerse mucho, ¿verdad? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Oiga, por eso hay que tener cuidado con la soberbia, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote
Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones y valientes, y se pusieron ante el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has de prevaricar, y no será para ti la gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, dice, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar de incienso. Este rey, Dios lo castigó con lepra por soberbio y también por iracundo, hermano. Cuando una persona es soberbia e iracunda, es seguro que es una persona leprosa espiritualmente. Porque el ejemplo, mire, el de Miriam, por chismosa, Dios la castigó con lepra. 2, el ejemplo de este rey Usías, que hasta el último día murió leproso. Cuando hay personas, hermano, que son orgullosas o son altivas, están bajo una lepra espiritual. Otro ejemplo por el que da la lepra: el egoísmo y la avaricia. Según los rabinos, este era otro motivo por el que Dios daba este castigo: el egoísmo y la avaricia. Cuando había una persona egoísta y avara, era posiblemente un castigo también que recibía. Otro motivo por el que daba la lepra: el robo y el fraude, hermano. Cuando una persona le gustaba robar, o el fraude, robo o fraude, era otro motivo por el que Dios daba la lepra. Otro motivo por el que Dios daba la lepra: la inmoralidad sexual. Otro motivo. Y este otro, mire, el falso testimonio. Otro motivo por el que Dios daba la lepra era el falso testimonio. Y otro motivo: humillar a alguien siendo inocente en público. Humillar a alguien siendo inocente en público. Es decir, estos motivos que le di son 7. Según los rabinos, estos eran los principales motivos por los cuales alguien se volvía leproso. Humillar a alguien siendo inocente en público. Esa era una cosa muy mala: humillar a alguien siendo inocente, humillarlo, degradarlo moralmente. Hermano, mire, la lepra, hermano, se manifestaba por eso. Hoy en día, la lepra, hermano, se puede manifestar en el rencor. Hoy en día, hermano, la lepra se puede manifestar de diferentes maneras. Pero yo les digo esto, hermano, mire, si en su casa ustedes no mantienen la comunión con Dios, puede entrar lepra, hermanos. Que en su casa la presencia de Dios habita, hermanos. Que en sus hogares la presencia de Dios habita, hermanos. Porque si ustedes abren puertas al diablo, la lepra espiritual va a entrar a sus familias. No permitan en su casa lo malo, hermanos. No permitan que en su casa se oiga música mundana. No permitan que en su casa se tome, se baile, porque eso abre puertas a la lepra. No permitan que en su casa se practiquen actos viles, porque eso abre lugar para que la lepra entre, hermanos. Si ustedes, mis hermanos, quieren la bendición de Dios, busquen agradar a Dios. Hoy día también hay lepra, hermanos, pero ya no es física, sino espiritual. Sí hay lepra. Es decir, por eso les puse el ejemplo. Lo primero que la lepra ataca es la casa, luego el vestido y luego la carne. Una persona, primero, antes de apartarse de Dios, lo primero que el diablo le ataca es el hogar. Después le empieza a atacar a la persona. Y finalmente lo arrastra el diablo a la perdición. Es un proceso, hermano, que hay. Y yo les dejo esta enseñanza, hermanos, para que reflexionen. La lepra, Dios la permitía con el propósito de que la persona se salvara. La lepra era, como decir, hermano, una última oportunidad que Dios le daba a la persona para que enderezara su vida delante de Dios. Por eso cuando Dios
esté tratando con su familia, cuando Dios esté tratando con su familia, usted déjelo a Dios que haga su trabajo, porque Él sabe cómo hace las cosas, hermano. Cuando Dios trate con la iglesia, dejémoslo que Dios trate, porque Él sabe cómo hace las cosas. A veces, hermano, Dios tiene que poner un azote para que la persona no se pierda, hermanos, para que la persona no se pierda eternamente. Colóquense de pie, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por la palabra que hemos recibido en esta hora. Gracias por la enseñanza, Señor, de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, hemos sido edificados, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu enseñanza. Que toda la honra sea para ti, que toda la gloria sea para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Te damos gracias, Señor, por la palabra. La guardo en mi corazón, la guardo en mi mente. Ayúdame a retener esta palabra y a ponerla en práctica. Dígale, Señor, guarda mi casa, que no le llegue la lepra, Señor. Guarda mis vestiduras, que no le llegue la lepra. Guárdame a mí, Señor, que no me caiga la lepra. Guárdame, Señor bendito. Yo no quiero que tú envíes un azote sobre mi vida para entonces reconocer que estoy mal. Yo no quiero que envíes un castigo para yo entender que estoy torcido. Yo quiero, dígale, aprender por la buena, Señor. Yo no quiero aprender por la mala. Yo quiero aprender, Dios mío, cuando tú me llamas con amor, no cuando tú me llamas con tu ira, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque esta palabra nos enseña que aún la lepra, Dios mío, tú la permitiste con el fin de que la persona que estaba en camino de muerte reconociera su estado espiritual, que era perverso, y esa era la manera de tú mostrar esa condición para que esa persona tuviera un verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.